El liderazgo político del país y la sociedad como conjunto, a partir de estas horas que vamos a vivir, debemos asumir esta situación planteada en la que el propio jefe de Estado anoche en una rueda de prensa o en una cadena presidencial anunciaba su separación o un permiso, solicitar un permiso a la Asamblea Nacional para trasladarse a Cuba, a hacerse un tratamiento, en este caso habló de una operación. Pero además el propio presidente señaló allí elementos que son bastante delicados y que decía que en el supuesto de una situación sobrevenida, pues él incluso hablaba de quién pudiera ser su sucesor. Hoy hubo un debate en el Parlamento y efectivamente, como siempre, se le otorgó el permiso al presidente para que vaya. Lo primero que nosotros tenemos que decir, y así lo planteamos al país y yo lo planteo aquí nuevamente, es desear que el presidente salga bien de su situación personal y que pueda superar una vez más lo que hoy le ocurre en su enfermedad, en este caso un cáncer en la zona pélvica, que él mismo ha dicho que en esa misma zona se le han aparecido nuevamente unas células malignas. Bueno, entonces que Dios quiera salga bien de su operación. Pero él ha dicho que si no puede incorporarse por una situación sobrevenida y porque además le impediría físicamente hacerlo, ha anunciado incluso el nombre de su sucesor. Frente a una situación como esta, no se pueden empezar a manejar situaciones sino utilizando la madurez, la serenidad, la prudencia, pero sobre todo la firmeza para esto que va a ocurrir, donde el Parlamento va a jugar un papel fundamental, pero también la sociedad toda. Y en ese sentido, después de ese planteamiento del presidente, vimos como una hora más tarde, quien preside hoy la Asamblea, el diputado Diosdado Cabello, hablaba sobre distintos temas, y por supuesto en lo personal, cómo les afectan y todo eso, pero también llegó a sugerir algunas cosas que hay que rechazarlas de plano. Porque aquí en Venezuela nadie tiene planteada una salida frente a una situación como esa que el presidente propone por la vía de la violencia. Nadie se está planteando violentar el país ni la Constitución. Pero además quien administra la violencia, como usted sabe, señor presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, es nada más y nada menos que el Estado. Es quien maneja el SEBIN, las policías, maneja la Guardia Nacional, el Ejército, maneja las policías de inteligencia y maneja todo el Estado venezolano. Pero además en el caso de Venezuela con unas características particulares que hasta el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República vienen dando desde hace tiempo claras evidencias que actúan bajo las órdenes del jefe del Estado. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que desde el lado de las fuerzas democráticas que estamos demostrando que solo por la vía del voto aspiramos a llegar al poder, está planteada salidas de revueltas y cosas que estén planteadas. Eso que plantea en el fondo el señor presidente de la Asamblea pareciera ser que es como una provocación, o en tal caso yo me pregunto, ¿sería usted el que tiene detrás o debajo de la manga una carta escondida? No, tenemos entonces nosotros que alertarlo también al país. Por lo tanto, condenamos y rechazamos esas advertencias porque de este lado no las hay. Lo otro que queremos plantear y advertir cuando hablamos de firmeza, de seriedad y de responsabilidad, es que no puede utilizarse la enfermedad del presidente para lo que va a ocurrir en los próximos días en las elecciones de gobernadores convocadas para el día 16 de diciembre. Esas elecciones tienen que celebrarse. Hoy decía el señor Elías Agua, candidato a gobernador de Miranda, quien además fue vicepresidente y presidente en muchas oportunidades, que ahora más que nunca se justifica el triunfo frente a la situación planteada. No, ahora más que nunca es cuando todos los sectores de la sociedad venezolana tienen que salir a votar porque necesitamos gobernadores de la alternativa democrática que actúen con seriedad, con equilibrio y con responsabilidad. Así es que rechazamos también que el gobierno esté utilizando la convocatoria a actos de proselitismo
en nombre de la enfermedad del presidente para hacer campaña electoral en los últimos días. Llamo a los venezolanos a que redoblemos todos los esfuerzos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha firmeza, y a votar el próximo domingo por todos los candidatos a gobernadores de la Alternativa Democrática en todos y cada uno del Estado, para preservar las gobernaciones que tenemos, pero para ascender a nuevos espacios de poder y poder evitar que aquí en Venezuela se instale un Estado comunal, y que la Constitución, que es el único camino y la única vía que tenemos, es la que vamos a usar para resolver cualquier diferencia que tengamos los venezolanos.